A Escola Infantil Violonchelo Blue, aprenderaeducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinan este programa. Benvidos á Escola de Pais. Hoxe imos tratar un tema que vai versar sobre a conflictividade na adolescencia ou sobre adolescentes conflictivos. Viñame á cabeza cando estábamos a mirar o tema unha frase que dicía algo así como o mellor da adolescencia e que acaba pasando. Entón, puxeme a buscar de quen era a autora. A mí soábame que era de Oscar Wilde. Ao final non atopei de quen era esa frase, pero atopei outra frase de Oscar Wilde que di: "Non soy tan joven como para saberlo todo". Co cal, hoxe imos falar da adolescencia e de conflictividade nese tempo. Temos connosco a Concha Laviz, como sempre. Hoxe cambias de beira da mesa. Sí. Benvida, Concha. Ti eres a directora de aprenderaeducar.org Galicia. Temos tamén connosco a Antonio Aparicio, que é subdirector do Centro de Reeducación Concepción Arenal. Benvido. Hola. E a Kiko Bouza, profesor retirado, que ti nunca te retiras. No, yo estoy en otras cosas. Claro. Claro, efectivamente, ti ainda tes moito que facer, non? Yo acabo de empezar mis próximos 40 años. Unha segunda adolescencia, xa que hoxe estamos a falar da adolescencia, sí, estás a vivir unha segunda sí, adolescencia. Como tema, supoño que irá camiñando cara lugares, o mellor non moi agradables, non? Falando de conflictividade e adolescentes. Quería comezar ca pregunta quizáis máis amable, que di que de partida ningún adolescente é problemático e en sí a adolescencia xa é de por sí problemática. Bueno, quieres que... Calquera de vos, sí. Vamos a É ver. un pouco para romper o xeo. Sí. Evidentemente el niño, el joven ya, porque si le llamamos niño a uno de 14 vamos mal, yo lo situaría a partir de los 13, 14 años en adelante, esa etapa en la cual el joven se hace un montón de preguntas sobre quienes le rodean, sobre sí mismo y también sobre lo que quiere. Y al hilo de lo que acaba de decir o de lo que decía Oscar Wilde, no estoy de acuerdo, porque al contrario, los jóvenes creen que saben mucho más que los mayores y ahí es donde comienza el conflicto. Eso unido, claro, por evidentemente... Por eso, sí. igual es... a ver si lo escuché yo. Claro, dixo, no soy tan joven como para saberlo todo. Digo, no soy tan joven para saberlo todo. Claro, Claro, pero decía... es que los jóvenes creen que lo saben todo. Claro, por eso, porque Oscar Wilde, cando él era adulto, vale. Decía, no soy tan joven para saberlo todo. Falaba da Bien, prepotencia, de la prepotencia de los jóvenes. rapaces Exacto, novos, claro. Ahí coincido, ahí estamos de acuerdo. Eso unido también a que sobre ellos ejercen mucha más influencia su entorno, digamos, de ocio o escolar, que los propios padres. Los padres son siempre unos carcas, unos señores que no están con los tiempos y que no les entienden y que no... Es decir, en realidad son unos incomprendidos. Hay que situar la adolescencia en un eje, digamos, de problemas. No, yo creo que depende cómo hayamos hecho los deberes antes, tendremos mejor o peor entrada en esa adolescencia y una, digamos, situación conductual de esa adolescencia también en base a digamos, a los cimientos que hayamos hecho previamente con ese niño o con ese adolescente. Concha situaba a adolescencia nos 13, 14 anos. A partir de. Sí, a partir de... Pero certo é que, falando con moitos pais que empezan a ter rapaces que a día de hoxe pues, rondan os 10, 11, bueno, algúns comentan como que, ou parece que a adolescencia se está como adiantando. Ti que traballas con adolescentes, Antonio? Bueno, para unas cosas parece que sí, que los niños, porque con 10 o 11 años no se puede llamar a un adolescente, es un niño, que los niños empiezan a hacer cosas de mayores,
pero por otro lado tienen una enorme inmadurez. Básicamente lo que ocurre, yo creo, es que es una etapa de reestructuración familiar donde las reglas empiezan a cambiar un poco y la familia se tiene que adaptar. Entonces, en este caso, si la familia se adapta a esta nueva situación, a los cambios que se producen en los niños, pues la familia sale adelante. El problema es cuando no hay capacidad de cambio en esa familia y se siguen manteniendo roles con los niños, pues a lo mejor con los adolescentes, o se les trata como niños, o no hay un sistema educativo parental eficaz en ese caso para pues, poder adaptarse a esa situación. Kiko, ti traballas moito tempo con adolescentes, cal é a túa particular sempre visión do tema? A ver, sobre lo que han dicho hasta ahora, vamos a ver, lo que se produce en la adolescencia es un cambio brutal a nivel cerebral. Hasta un 40% aparece una cosa que los neurólogos llaman poda sináptica, un 40% de las conexiones neuronales y parte de, conexiones neuronales en general. Falamos, non? En algún outro programa, sí. Por eso. Desaparecen. Entonces lo que va a haber es una revolución. Es decir, lo que valía antes no vale ahora. Es decir, todos los esquemas, los padres, todo el esquema de funcionamiento infantil, todo eso ya no vale. ¿Por qué les da la impresión de que lo saben todo? Precisamente por eso, porque están empezando a descubrir una nueva forma de pensar, es el pensamiento formal, el pensamiento abstracto y todas estas historias, y todo eso es nuevo. Lo que pasa es que no saben nada porque no tienen experiencia, que ese es el problema. Es decir, les da la impresión de que sí saben, porque realmente están descubriendo un mundo nuevo que los padres no les han incorporado y que con respecto a lo que ha sido su vida hasta ahora no existía, y por eso al descubrir dices, ¡buah, esto es impresionante! Es decir, pienso, tengo relación con mis compañeros de una forma diferente, mis compañeros piensan de la misma forma o actúan aproximadamente de la misma forma, con lo cual me dirijo hacia ellos, las normas pasan de los padres al grupo, fundamentalmente. Entonces, toda esta revolución produce una serie de alteraciones, que es lo que va a venir ahora con la adolescencia. Con respecto a lo que decías de si se adelanta o no se adelanta, es decir, físicamente se está comprobando que sí se está adelantando, físicamente, es decir, fisiológicamente se está adelantando un poco. Y bueno, a ver. Y ahí te pregunto, ¿y no ha influido también el hecho de que por ejemplo, alumnos de 11, 12 años, digamos que sea lo que es secundaria, se ha juntado ahí a niños de menor edad con niños de mayor edad, algo que siempre las madres reclamábamos en su momento y estábamos en contra de de ese agrupamiento de los niños en un instituto, que normalmente eso se hacía pues con los 14 años, pero no ahora que se está haciendo con los 12 años más o menos, ¿no? Entonces eso obliga, evidentemente, el niño con 11 o 12 años está viendo comportamientos de los niños de 13, 14, 15, 16 y hasta 17 años, incluso 18, hay alguno que termina el bachiller, ¿no? Es decir, están agrupados en el mismo instituto, secundaria y bachiller. ¿Es así o no? Sí, a ver, lo que ha pasado cuando se pasó de la EGB, que tenían los chavales hasta los 12 años, al pasar a los tenían hasta los 14 años, al sistema actual, 13, sí ha pasado. Eran os 13, facías octavo con 13, facías octavo con 13, y entrabas con en 14, entrabas en lo que es ahora tercero de la ESO, y antes era primero de bachillerato. Lo que han pasado varias cosas. Una, los niños que entran en los institutos en primero son muy pequeños, menos 2, 3, 4, 5, que son más despiertos, sobre todo niñas, que llevan un adelanto con respecto a los niños en cuanto a evolución fisiológica y psicológica. Entonces son muy pequeños, distorsionan. De hecho, distorsionan en los institutos. Ha sido un error. ¿Qué pasa? Empieza a acelerarse, efectivamente empieza a acelerarse. Entonces aparecen primero pues las 4 o 5 niñas que ya ligan y otras cosas. Entonces los mayores, 13, 14 años,
pues digamos que las incorporan, es decir, hay niñas de primero que están ya teniendo relaciones con, es decir, todo eso antes probablemente no pasaba porque estaban situados ahí abajo. Entonces, esto sí está pasando y eso está contribuyendo a acelerar este proceso. Incluso también en ese mismo problema, ya no solamente a nivel de comportamiento, que también, sino a nivel de consumo de sustancias. Es decir, que antes era impensable con 13, 12, 13, 14 años que se diera esa situación. Esas situaciones se están dando independientemente de porque tendrá que incrementarse la vigilancia, evidentemente, en las inmediaciones de los centros, también se está dando porque cada vez se están juntando edades, se están juntando o se están mezclando edades que no debieran de estar. Espera, déxame decir unha cousa. Non digo que ahora mellor, temos aquí alguén que traballa nun centro de reeducación, non digo que agora, vaya, non sei, non teño datos, un maior ou menor consumo, pero sempre os centros educativos tiveron algo como de submundo, refírome ao que non vías, non? A parte que menos vías, e, bueno, había de todo tipo. Antes había educados, como siempre digo. Bueno, había de todo, pero quería, antes de irnos, non, sí, pero espera, non, agora vou aquí, Kiko, espera, empezamos. Non, porque ten que falar tamén Antonio, que para nosotros trouxemos, e quizás sexa a persoa que coñece máis de man este tema, e hai que aproveitalo moito hoxe. Entón, Antonio, ti falabas antes das familias, de como se adaptan as familias, deixabas así como, falabas diso, e eu de repente vin, non sei por qué, a adolescencia como un tempo de estoupar. Non? Bueno, de estoupar, sí, máis que florecer, non? Como de estoupar. Entón, claro, isto, si cando eres neno os rapaces pois ven certas cousas, non? O mellor nese tempo cando se estoupa ou cando, se as familias non están preparadas para adecuarse a carácteres e demais, claro, que é realmente, como é un adolescente, dependendo un pouco da contorna, non, que teña? Bueno, al adolescente no se le puede ver independientemente de su entorno, ni de su entorno familiar, ni de su entorno grupal, ni del entorno que tenga en la escuela. Todos somos parte impulso y parte oportunidad. O sea, el impulso es lo que nos viene de dentro y la oportunidad es lo que tenemos de fuera. Los adolescentes son como somos todos, lo que pasa es que tienen determinada edad. Claro. Son como somos todos cuando nos dejan ser de determinada manera. Pero que diferencia un adolescente con todos os problemas que pode ter un adolescente común, non? Todos os dramas, odios e demais que pode ter un... que fai que eso pode convertirse nun adolescente conflictivo? Bueno, adolescente viene de adolescere, que significa faltar. Un adolescente es una persona madura a la que le falta determinadas personas para llegar a serlo, ¿no? ¿Qué es lo que le falta? Pues para empezar le falta una correcta supervisión por parte de los padres, entendida esta pues como el hecho de que los padres estén pendientes continuamente de lo que hace el niño, de lo que deja de hacer, que en su casa haya unha estabilidad emocional. Que pasa que eso tamén é complicado, refírome, porque moitos pais estarán escoitándote e dirán, vale, pois vou a estar en riba del, pero se estás en riba del tamén é un perigo, porque ten esa sensación de presión, entón é como, non sei, isto como moi metafórico, como levar unha correa pero ir soltando, non? É moi complicado. A mí o papel dos pais na adolescencia pareceme complicadísimo. Sí, pues es uno de los factores de riesgo más importantes a la hora de que un chaval se pueda tornar en un chaval de riesgo, en un chaval conflictivo, la falta de supervisión por parte de los padres. Luego hay otras cosas, por ejemplo, como es la disciplina alternada también, que es basar el sistema normopunitivo de los padres en... Fala que che entendan os espectadores. Sí. Ti pensas que... claro, eu tamén, que se entendan os espectadores, eu, por exemplo. Pues basar el sistema educativo que ofrecen los padres al niño en las emociones más que en los actos del chaval. O sea, el hecho de decir, mira, hoy estoy contento y te las paso todas. Hoy estoy enfadado, no te paso ni una. Hoy has hecho esto bien, hoy te lo refuerzo. Mañana haces lo mismo, pero como estoy enfadado, no vas a obtener de mí nada.
Otra de las cosas, pues no prestarle la suficiente atención al chaval cuando está hablando, pues hay muchos padres que mientras está hablando su hijo, pues están cambiando y están moviendo la cabeza diciendo sí, 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 pero realmente no están haciendo caso. Eso los chavales lo notan, lo ven. Y emocionalmente pues hay que conseguir una estabilidad a la hora de dirigirte a tus hijos, porque al final lo que ellos ven en ti es lo que van a aprender. El aprendizaje social es el tipo de aprendizaje más potente que existe, el aprendizaje por modelos. El modelo es un padre, es el jefe del grupo. Si un padre tiene claro todo esto, puede conseguir, vamos a ver, esto no, en relaciones humanas no hay reglas exactas, no es una ciencia exacta. Puedes aumentar o disminuir la probabilidad de que tu hijo salga de esta manera o de otra, pero así estás reduciendo la probabilidad de que tu hijo pues tenga problemas en el futuro o en el presente. Hai rapaces ou rapazas abocados a conflictividade? Hay porcentaje, o sea, se eleva el porcentaje en función, lo que decía antes, de la educación recibida. El padre y la madre, ambos los dos, deben de estar muy implicados en la formación y en la educación de ese, que no es lo mismo, de ese niño. Primero, porque estamos asistiendo a cánones diferentes, familiares, en esta sociedad, ¿no? En el sentido de que cada vez hay más separaciones. Esas separaciones, depende cómo se racionalicen entre los cónyuges, harán que el niño esté, digamos, mejor guiado o peor, es decir, que tenga una rebeldía mayor o menor, ya hablamos de esto en otros programas. Por otro lado, que las normas se establezcan y siempre y no se discutan entre los progenitores, es decir, que el niño vea que todos caminan hacia el mismo lado. De lo contrario, lo que hacen es dispersar al niño, es decir, ¿quién tiene la razón? ¿Papá o mamá o el abuelito o la abuelita? Es decir, todos deben de caminar en la misma dirección. Y cuando se dice no, se dice no. Hay un compañero que a veces me dice, a mí lo que realmente me motiva es la alegría que se lleva mi hijo cuando le digo sí, porque le he dicho muchas otras veces que no, ¿no? Entonces, es importante que ellos sepan que cada cosa que hacen tiene una consecuencia. Si lo que hacen es algo correcto, tiene una consecuencia, digamos, de alegría, de felicidad dentro de la familia y de él mismo. Pero si lo que hace está mal, hay una consecuencia. Y, lógicamente, esa consecuencia tiene que darse por encima de lo que comentaba muy bien Antonio, del hecho de que hoy estoy bien, voy a pasarlo por alto. El no tiene que ser siempre no en todas las circunstancias, y el sí, pues eso, que suponga una alegría para el chaval. Pero comentando lo que decíamos antes, luego otra cosa, tiene que haber también una relación estrecha entre el colegio y los padres, porque a veces en el colegio tienen un comportamiento más o menos aceptable, en casa tienen otro diferente y con los niños, con sus propios compañeros de grupo en lo que es los recreos, tienen otro. Por lo tanto, sí que tiene que haber una relación estrecha en que ese niño camine por la senda adecuada para que no dé problemas. Y hay señales de alarma antes de llegar a problemas mayores. Kiko, cantos anos estiveches dando clase? Dando clase 32. O sea, por diante de ti pasaron moitos rapaces e rapazas. Calculo sobre 10.000. Por exemplo. Vale. Pero aparte, he sido entrenador 42 años. O sea, pasaron moitos adolescentes pola túa vida, eso me refiro. Más de esos 32. Entón, a miña pregunta é, supoño que en algún caso si poderías facer algo, pero tamén hai como, supoño que haberá como unha sensación de impotencia cando despois de relacionarte con tantos rapaces ves que algún vai abocado a conflictividade, non? Ou fracaso. A ver, es que lo que decía Concha es relativamente... Concha está acostumbrado a los niños pequeños, la posibilidad de coordinación... Sí, después hablamos de eso, teño apuntado de claro, relación, no te preocupes, después tocamos claro, ese tema. Es que, bueno, bien, pues por la otra vía.
a ver, lo que ves muchas veces con desesperación es que, a ver, en estos casos, es decir, los chavales, cualquier chaval que encuentres, es decir, delincuentes que he tenido en clase, tienen un fondo alucinante. Es decir, cuando tú los coges... Sí, estamos hablando de personas, sí, básicamente, sí. Sí, no, y los chavales adolescentes tienen un fondo impresionante. Es decir, si tú los implicas en un proyecto que les resulta atractivo, se vacían, pero totalmente. ¿Vale? Y bueno, sabes que aparte de las cosas que he hecho otras en el entorno que iban encaminadas en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Detrás está una mala gestión familiar por desconocimiento. Siempre hay una mala gestión. ¿Es siempre por desconocimiento? Siempre por desconocimiento. Siempre por desconocimiento. A ver, los padres no leen nunca el libro de instrucciones cuando nacen los hijos, que no existe el libro de instrucciones, que es lo malo, pero tendrían que enterarse. ¿Qué pasa? Todo va muy bien mientras estamos o aproximadamente bien mientras estamos en periodo infantil, pero cuando pasamos a la adolescencia se produce un salto brusco y no están preparados, no se preparan. Es decir, no cogen el libro y se enteran. ¿Qué es lo que me va a pasar ahora con mi hijo que salta a la adolescencia? Ellos ya se han olvidado de que han pasado su adolescencia, lo han visto desde su punto de vista, y mira, la adolescencia tiene, esto ya lo he dicho en otro programa, tiene un principio de funcionamiento básico. Es decir, la adolescencia consiste en un periodo en el que los chavales tienen que conseguir su libertad como personas. Y vienen de un periodo de dependencia total. Pero a miña pregunta, que te me desvías... Sí, me desvío porque... A miña pregunta era, cando ti tiveches ocasión, ou cando ti tes ao teu redor rapaces que tenden a conflictividade ou ao fracaso, ou a delincuencia, como ti ben dicías, ¿cómo podes actuar? Tienes un margen muy pequeño, es decir, dentro de lo que es el marco escolar no puedes actuar, no tienes posibilidades, es decir, es tan cerrado el marco, es que el marco escolar es para esta edad absurdamente cerrado, es decir, se limita a dar una serie de conocimientos teóricos que muchas veces no valen para nada, una serie de conocimientos teóricos que están desconectados de la realidad emocional y del desarrollo personal de los chavales. Entonces no tienes, es decir, ahí la alternativa es, bueno, lo que en mi instituto estuvimos haciendo durante 7 años. O musical. El musical. Pero o musical era unha excusa realmente para facer moitas máis cousas detrás. Efectivamente, a ver, yo lo tenía como proyecto formativo complementario. Y, a ver, había chavales que pues, se dedicaban a la iluminación, o se dedicaban... Es que era impresionante cómo trabajaban. Y eran chavales conflictivos, que cuando conseguías meterlos dentro de tal y los ilusionabas, eran alucinantes, como trabajadores mejores que los otros. Incluso facíades, lograbades que establecieran relacións entre xente conflictiva, persoas acosadas... A ver, los chavales conflictivos se llevaban la mar de bien con los chavales de los 10, ¿vale? Y los de primero con los de tal. Lo que pasa es que, bueno, para esto hay que tener un poco de... Bueno, me callo. Como chega un rapaz? Imos pegar un salto, despois volveremos outra vez. E claro, preguntar por un perfil sempre me parece que é simplificar algo que ao final falamos de persoas, pero como chega un rapaz ou unha rapaza? Son mixtos estos centros? Sí, son mixtos. A un centro de reeducación. Bueno, a ver, hay un perfil estadístico que solemos hacer todos los años y coincide mucho, ¿no? Pues la media de edad es 17 años, proviene de... Pero espera, perdón que te interrumpa. A media edad de 17 anos é cando chega ao centro de reeducación. Porque hai un proceso anterior que non é que cos 17 anos comece o conflito. No. O sea... Ahí es donde acaba el conflicto. Claro, claro, xusto. Bueno, donde acaba. Donde empieza otro. Donde empieza otro, efectivamente. Donde empieza otro. Exacto. É que digo porque non vai a xente a pensar, vale, a idade de perigo cando teña 17. No. Despois hablaremos del tema de prevención, que es muy importante, para no llegar ahí precisamente. Sí, proviene de un entorno urbano, lo que hablaba antes también, el sistema de educación parental pues está deteriorado, no hay unos límites claros, no se establecen unos límites claros en la familia a la hora ni en el sistema educativo de lo que hablo ahora, ni en los propios roles que tienen el padre, la madre, o uno de los dos ausentes y el hijo. El hijo a lo mejor es el amigo del padre o el amigo de la madre, no hay una separación clara ahí.
Eso... Porque isto de a miña nai e o meu pai é o meu mellor amigo, eso... No lo pueden ser. No, sí, eu estou de acordo, pero... Un padre es un padre, y una madre es una madre, y los amigos te los buscas en el entorno no familiar. Hombre, también podría ser un hermano. Pero bueno, para eso existe el grupo de iguales. Nos socializamos de esa manera, ¿no? Salimos del entorno protector de la familia y nos metemos en otro, pues porque queremos tener otro sentimiento distinto de identidad, porque estamos formándonos, formando nuestra personalidad y sobre todo porque queremos ver también cómo funcionan otras personas. A nuestra familia ya la llevamos muy vista, con 16 años, a esa edad nos genera un poco de rechazo incluso, aunque parezca mentira, las opiniones paternas siempre tienen peso en los adolescentes. Mezclas maternas. Paternas, digo, paternas y maternas, vale, o sea, las opiniones parentales. Vale. Siempre tienen peso a la hora de una decisión por parte de los chavales. Bueno, siempre, vuelvo a decirlo. ¿Hay un perfil de por sexo? Dentro del centro viene a ser 90-95%, 10-5%, o sea, la mayoría niños y la minoría son niñas. Claro, tamén moita xente pensa que isto, que moitos proceden da marginalidade. El perfil ha ido cambiando con respecto a los años que han ido pasando, ¿no? En un principio, pues sí, provenían de la marginalidad, pero se ha ido tornando esto y cada vez hay más chavales que provienen de entornos normalizados, de clase media, incluso de clase media alta, y yo creo que es precisamente por lo que hablaba antes de la falta de supervisión parental. A lo mejor esa familia es de clase media porque los dos trabajan, el padre y la madre trabajan, y no tienen tiempo para poder cuidar del chaval, y a lo mejor la única hora que tienen para estar con el hijo, que es de 9 a 10, no les apetece implicarse emocionalmente de forma negativa con el chaval, diciéndole lo que tiene que hacer, lo que no. Simplemente querrán disfrutar de un rato con él. Eso tiene sus pros y sus contras, y sus contras son que en ese caso los chavales no ven a los padres como figuras de autoridad, simplemente los ven como unha figura de... Unha pregunta que teño que facerche. Os centros de reeducación era o que antigamente se chamaban reformatorios? Sí. Sí. Ahora centros de menores se llama a todo, pero hay que distinguir entre centros de protección, donde están los chavales con medidas administrativas, o sea, chavales que se han quedado sin padres o que los padres no pueden hacerse cargo de ellos, pues por la razón que sea, y centros de medidas judiciales, que son los centros de reeducación, donde van los chavales que han cometido un delito, van por sentencia judicial. Estaba pensando, cando dicía Antonio de os pais chegan de 9 a 10, non ten moito que ver, pero bueno, que levo días con esa frase na cabeza, que vi unha peli pouco de que se chamaba El cartero del lago, bueno, non me acordo moi ben como era, pero hai un momento en que están dous falando e lle di un ao outro, dous señores maiores, e din, agora que temos o supermercado, están nun bosque, non? Entón, era como moi simbólico, digo, agora que temos o supermercado ao lado da casa, é cando máis estresados estamos, non? Porque xa non hai que cazar. E é certo, o sea, cando temos todas as medidas, a xente vive nuns grados de estrés e realmente non nos paramos a mirar o que di Antonio, a falar. Isto pode servir con fillos, con amigos, con parellas... Mira, lo que está apuntando él de que efectivamente cada vez se dan más en clases media alta, pero yo como mujer, además, me niego a lanzar ese mensaje o a que se lance ese mensaje de que porque la mujer y el hombre han accedido al trabajo, es decir, en cierta manera parece que implícitamente, ¿no? No explícita, pero sí implícitamente se manda un mensaje de que la mujer es en parte responsable porque ha tenido que ir a trabajar y no se ha podido quedar cuidando de la prole. Pero por eso, ahí quiero decir lo siguiente, es decir, la responsabilidad de la educación de un hijo es tanto del padre como de la madre, de ambos los dos. Y muchas veces el rol lo ha asumido la mujer
¿vale? En detrimento del hombre, y era la mala, la figura de la madre, ¿vale? Cuando se daban después las situaciones, y eso ha hecho sentirse en muchas ocasiones culpable a la madre, es decir, cuando el niño salía bien y iba redondo, ¿vale? Ahí era el padre, qué orgulloso estoy, no sé qué. Y cuando el niño venía cuadrado, pues entonces era el momento que decían, es que si lo hubieras hecho mejor, es que si lo hubieras dicho, es que... Bueno, entonces, pero xa claro, se sobreentende vale, que bien. non se Pero entendese quiero- perfectamente, claro, sí que, quiero sí que a primeira dejarlo- lectura simplemente quiero foi porque... dejarlo claro, es decir, la educación es de Pero los dos y corresponde a los está- dos por igual. Por eso digo de la importancia de que ambos los dos estén de acuerdo, aunque después en la habitación matrimonial tengan sus distintos puntos de Pero vista. supoño que o que quere dicir, Pero, o que sí. supoño que o que quere dicir Antonio é Que sí, que que sí. antes había unha persoa, Que sí, pero es un matiz. sí, espera, pero déxeme acabar, Concha, por Dios. Había unha persoa que estaba máis pendente e hoxe en día como o marchar a nai non queda o pai, o sea, quedan como nun limbo Pero es que el sin problema- atención, non é unha cuestión de sexos, Ya, dun sexo que Ya, vixíe, ya. sino simplemente un problema de El problema volvemos, non é ese. non, que xa quedou claro que se non vamos a pasar, que non deixamos cousas e non tocamos a reeducación e demais. Ti falabas antes do colexio á familia. Da relación, non? Do colexio á familia e das diferentes, e Kiko dicía que había pouco que facer, e das diferentes aspectos. Non sei se algo casi toca a literatura ou a fantasía, pero o certo é que hai como unha imaxe que se repite constantemente, que é unha familia a que chaman do colexio e de repente din, como? O sea, non entendo o que está a pasar. Estou pensando, mira, na última, isto como con citas moi cinematográficas. Ya te veo, ya. Na película de Daniel Guzmán, a que levou, e agora non me acordo do título, que levou o rapaz, o Goya, que facía un rapaz conflictivo, hai un momento tremendo na película en que o pai e a nai que están separados xúntanse co mestre. la vi. Víchela, como Sí. se chama esa película? Que, No la recuerdo, pero además la he visto hace 2 sábados. Sí, e chegan e de repente din, como si o meu fillo me está a dicir que ten todo Sí, aprobado. sí, Bueno, sí. incluso esa ten Vi esa unha parte de comedia porque o Buenísima, rapaz sí. antes contrata a un señor para que vaya a facer do Sí, pai. de padre, A sí. falar. Pero claro, isto pasa moito, este de descoñecer, por eso dicía que ás veces o centro de educación é un mundo en sí e os pais, bueno, deixo aí en riba da mesa. Es una película además que aconsejé a través de mi Facebook. A que cambio se de viese. nada. A cambio de nada, efectivamente. chámase. Es una película además que aconsejo que la vean los padres. Pero yo quería situar en un contexto claro el tema, por un lado, que los padres no deben de sentirse nunca culpables cuando se llega a una situación de esas características, que deben de, en las primeras señales de alarma, deben de tomar conciencia del problema. Pero non me fagas un No, Kiko. no. Contéstame o que te estou preguntando. Te estou preguntando. ¿Qué me acabas de preguntar? Claro, sobre realmente esa conexión entre o que deixabas ti antes no aire, esa conexión entre a familia e o colexio. E Kiko incluso dicía que é complicado. Claro, pero es que esa pregunta es más pregúntamelo para a mí. Kiko. Pero efectivamente. o deixo na mesa hombre, que a ver, le estás preguntando a ella y yo digo, pregúntame a mí, deixo que na me he mesa que dedicado a tampouco, esto. deixo na mesa que tampouco sodes os tres persoas hurañas e podemos dialogar e non simplemente contestar as Yo preguntas que estoy vos esperando a fago. que me des paso porque me cortas constantemente. Non, porque ya lo sabes. porque a ti darche paso é un sinfín. Claro, entón podemos dialogar os tres, podes dialogar os tres ao redor deste tema da desconexión e se hai unha posibilidade de conexión entre a familia e o centro educativo. Bueno, a ver. E dicimos o centro educativo porque é onde os rapaces e rapazas pasan máis tempo. A ver, una cosa es la conexión cuando están en periodo infantil, ¿vale? Otra es la conexión en primaria, otra cosa es la conexión en secundaria. No tienen nada que ver, ¿vale? Aquí lo que está haciendo es marcando las distancias con Concha. Sí, no, pero claramente. Es decir, Concha es una especialista en infantil y ahí hay una conexión directa, porque hay una dependencia total. En la adolescencia, ten en cuenta que los centros educativos en enseñanzas medias se dedican a dar matemáticas, los profesores se dedican a dar matemáticas, lengua y otras historias, ¿vale? Historia entre ellas. ¿Vale? Se dedican a eso, son especialistas en esto, no son especialistas en educación, tal. Y aunque hay tutores, los tutores todo lo que pueden hacer es informar del rendimiento académico de sus alumnos. Y en caso de que haya un comportamiento incorrecto, del comportamiento incorrecto. Pero los comportamientos incorrectos no tienen nada que ver con esto que hablamos aquí.
Es decir, estamos hablando de una violencia que no tiene nada que ver con la violencia escolar. La violencia escolar es otro tipo, es otro... están unidos, Kiko, porque también no es, te a lleva ver, al Concha, fracaso no, escolar. Concha, no están unidos. Estás mezclando todo, no. A ver, no están unidos. Es decir, hay una desconexión casi completa. Entonces, lo que no pueden hacer las familias es pretender, que es lo que pretenden, cargar la responsabilidad de la educación emocional y comportamental de los chavales adolescentes a los centros educativos, porque los centros educativos no están preparados para esto ni tienen ningún tipo de posibilidad. A ver, nosotros, en mi centro, habíamos hecho un proyecto que, digamos que intentaba entrar en este tema, ¿vale? A través de una desviación. Pero lo que es el comportamiento del chaval depende de la familia. Y aquí hay un problema, ya habéis hablado de un problema de las normas, hay un problema que habéis estado hablando, de falta de implicación de los padres. Pero antes de irte por aí, quero aproveitar vale, o que ti deixaches da desconexión para irme outra vez a Antonio. Claro, supoño que unha das cousas que tedes que facer nun centro de reeducación é volver a conectar. Podes darnos algunha clave? Digo porque, por se tamén algún pai ou algunha nai están vendo agora o programa e notan esa desconexión, o sea, como volver a conectar? No voso caso, supoño que son máis extremos os podemos falar primeiro do que vos facedes e despois leválo a un terreo máis común. Sí. A ver, cuando llegan al centro, el deterioro es bastante importante. Te supoño que a culpa está en riba constantemente, non? Sí. Los reproches. Y en casos de violencia, sobre todo, por ejemplo, de hijos a padres, el problema se acentúa, porque en otros casos los padres actúan como mediadores muchas veces, o bueno, atienden indicaciones, pero en estos casos en los que los hijos cometen agresiones contra los padres, la implicación paterna muchas veces depende de la actitud del chaval, porque daos cuenta que el propio chaval es el denunciado por parte de sus padres. El rencor, la ira y la frustración que tiene muchas veces dentro impide desde el primer momento un acercamiento. Lo primero que hacemos nosotros es, desde el principio, es hablarle al chaval con franqueza y decirle: mira, la culpa no es de los padres, la culpa es que has cometido episodios de violencia extrema contra tu propia familia y tus padres se han visto obligados a hacer esto. Pero esto hay que arreglarlo, no se puede seguir así, vamos. Generalmente los chavales van aprendiendo, porque lo que intentamos hacer dentro del centro, aparte de ofrecer terapia cognitiva y conductual, de enseñar a los niños a hacer cosas, de que sean ellos capaces de hacerlas y que, bueno, que de la externalidad de la conducta que tienen, de que echarle la culpa a los demás de todo, de que sean responsables ellos de sus actos, tanto buenos como malos, también les enseñamos a practicar con sus emociones, también les enseñamos a dominarlas, les enseñamos a expresarlas con corrección, les decimos que es muy posible que lo que le esté pasando es que está aplicando una emoción incorrecta, o por cantidad o por el tipo de emoción que está expresando una emoción incorrecta a un acto o a un pensamiento que no necesita esa emoción. A lo mejor lo que hay que hacer es enseñarle al chaval a que hay que cambiar esa emoción por otra más adaptativa. Si un chaval expresa enfado cuando está triste, con el enfado tú te tiendes a apartar. Con la tristeza lo que tiendes es a que se te acerque la gente para que te ayude. Entonces les vamos enseñando ese tipo de cosas. Y otra cosa también que les enseñamos, que lo hablábamos antes, es que ellos han tomado un camino en la vida, un camino que tiene sus recompensas y sus castigos. Entonces, desde la libertad de elección, nosotros dentro del centro les enseñamos que hay otra vida, hay otro camino, hay otra forma de hacer las cosas, que tiene sus recompensas y que tiene sus castigos.
Ahora bien, cuando salgan del centro, ellos van a decidir y van a elegir qué camino quieren seguir. ¿Qué porcentaje de éxito? El porcentaje de éxito ha ido variando y depende mucho de lo que llamemos porcentaje de éxito. ¿Qué consideras tú un éxito? Reincidencia, por ejemplo, reincidencia a los 6 meses, al año, a los 2 años, es que según las estadísticas que se hagan, pues varía muchísimo. Pero es que el porcentaje de éxito pues puede ir desde el 30% en algunos casos al 80% en otros. El porcentaje de éxito yo considero básicamente que no se vuelvan a meter en líos y que lleven una vida más o menos normalizada y que aprendan que han cometido un error, que el error les ha llevado a donde están, que dentro del centro aprendan a contenerlo, a convivir con sus virtudes y sus defectos y que cuando salgan no vuelvan a cometer. Pero unha familia esquece algo tan grave como un ou varios episodios de violencia. Non digo esquecer, ou logra recompoñerse. Por lo general sí. Por lo general sí. Hay casos aislados donde una de las partes familiares no acepta el comportamiento del hijo, pero suelen ser casos, no suelen ser casos generalmente suelen ser casos de familias reconstituidas, donde el padre ha estado ausente, viene otro que desempeña las labores de padre y que como no hay una relación afectiva tan fuerte y tan intensa como un padre biológico de toda la vida, a lo mejor es un padre que ha venido a reconstituir esa familia pues, cuando el chaval tiene 12, 13, 14 años y el chaval no acepta lo que ese padre dice y el padre tampoco acepta al chaval en esos términos, ¿no? Entonces, en poquitos casos, pero las familias prácticamente todas siempre están dispuestas a olvidar y a empezar de cero. Neste caso, en casos extremos de conflictos na adolescencia, hai que botar man ou hai que acabar nun centro como do que é de subdirector. Nos casos extremos, en casos extremos nun centro como no que é director Antonio Aparicio. Pero quizáis sería bo que cando se vislumbran certos conflictos ou a posibilidade de botar man doutro tipo de axudas, non? De persoas, de profesionais que están fora ou o noso redor, porque tamén é certo que cada un de nós sempre tendemos a facerlle máis caso a quen temos que está moi ben as conversas, supoño non, son moi necesarias, pero sí que ás veces, sobre todo na adolescencia, sempre o que che din de fora, non? Estaba pensando, hecho estou a deixar en bandexa, en aprendereducar.org. Pero que se estou poñendo a ti en bandexa, vale. Concha, que Kiko non dirixe o programa. No, pero vou contigo primeiro e despois pasamos a Kiko. Vamos a ver, quería señalarlo por un tema que conoce Kiko directamente y en el que, bueno, pues entro yo, no hay ningún problema. Quiero decir, vamos a ver, cuando llegar a una situación como la que acabamos de comentar ahora con Antonio, llegar a ese centro no se llega de la noche para la mañana. A ver, non, espera un momento. Se algo me molesta soberanamente, é que tiven outro día un enfrentamento nesta mesma mesa, pero é facer unha pregunta e que contesten os convidados o que queiran. No, se queredes despois seguimos falando deste tema ou miramos como metelo ou seguramente, pero a pregunta é moi clara, cando unha familia que non está a sufrir ningún proceso excesivamente dun conflicto de extremo, pero comeza a intuir que algo non vai ben, moitas veces, en vez de calar ou en vez de, estou preguntando, claro, o que hai que facer no primeiro momento é botar man de profesionais, claro, pois psicólogos, pedagogos. No tiene por qué ser psicólogos exactamente, o sea, pueden ser educadores, personas que tienen una experiencia contrastada en el medio de adolescentes, personas que, digamos, de alguna manera han pasado también por situaciones de conflicto, es decir,
nosotros, por ejemplo, en el Gabinete de Aprender a Educar, hay desde profesores a personas que han trabajado en centros de menores, que actúan como hermano mayor, por ejemplo, a profesionales también que han trabajado en temas de delitos telemáticos, etcétera, etcétera. Es decir, en el gabinete se van asignando, en nuestro gabinete, por ejemplo, cuando viene un niño, el niño no viene solo, evidentemente viene con los padres, tienen un problema y evidentemente ese problema se va a enfocar según con qué profesional en cada momento sea más interesante o tenga un mayor carisma para poder tratar ese problema, unos mayores conocimientos. Pero vuelvo e insisto, es decir, hay dos cosas que son fundamentales. Una, la preocupación que tiene que haber en los padres cuando hay las primeras señales de alarma, ¿vale? Y las primeras señales de alarma, estoy ahí disiento de Kiko, hay problemas de fracaso escolar que van unidas también a una rebeldía extrema y que eso va sumando, y que evidentemente cuando un padre va a un centro escolar o cuando recibe una llamada de un profesor porque algo está ocurriendo, el padre o la madre no se puede inhibir, sino que tiene que evidentemente tomar las riendas y tiene que ver si es capaz de afrontar ese problema o necesita llamar a profesionales para que le ayuden. Y además, ahí sí incido que es importantísima la prevención. Mira, voy a ponerte un caso muy claro, ¿vale? Es decir, nos llega unos padres al despacho y nos dicen que tienen un problema de adicción, ¿vale? A las maquinitas, a los videojuegos y a las redes sociales, ¿vale? Vienen, lo que es hermano mayor, va a la casa, está con los niños, observa cuál es el problema, viene y me dice: Concha, el problema de esos niños es que allí hay de todo. Hay de todo, pero hay muy poca conversación con los niños y hay muy poca relación familiar, ¿vale? Pero en las habitaciones tienen absolutamente de todo para distraerse sin necesidad de mantener una conversación con los padres. Entonces incidimos en lo que decía, vale, Antonio. pero claro, efectivamente, ¿cuál es la reacción? Cuando le decimos, vale, hay que trabajar esto y hay que coger los niños y los fines de semana hay que sacarlos y hay que llevarlos al campo y enseñarles la naturaleza y enseñarles a hacer deporte y dar... Los padres se quedan, no, si ya hemos hablado con ellos, no, si ya cuando fue el chico este y habló con ellos, ya, ahora ya, no, ahora ya va a ser 2 días, 3 días, el problema no está solucionado, pero los padres en su instinto de tranquilidad, por decirlo de alguna manera, piensan que el tema está solucionado. El problema volverá a saltar cuando vuelvan a darle un golpe al interruptor porque se les ha quitado la tablet o porque se les ha quitado el ordenador. Entonces se darán cuenta que el problema vuelve a estar ahí. Primero hay que hacer una reeducación y la reeducación no se hace porque el profesional, el educador, vaya a casa de estos niños y le diga, bueno, pues unas medidas que tienen que tomar y porque le diga a los padres que tienen que hacer 3 o 4 cosas. No es posible. Kiko, Es decir, pero no puedes estar 10 minutos, ¿eh? A ver, es que yo centraría la cosa de otra forma, pero bueno, bien, Vale, pues vamos a poner parches. Pois vale. mira, hai unha cousiña. Sí. É que estamos a piques de rematar, co Vale. cal tes ese momento para dicir o que ti pensas, puntualizamos 2 cousas e Bien. imos rematar, co cal Vale. non vas ter 10 minutos de... Vale, bueno, pues mira, voy a empezar primero por hablar lo que comenté antes. A ver, esto de la adolescencia consiste en el proceso por el cual se tiene que conseguir la libertad como persona, ¿vale? El papel de los padres es administrar ese proceso de progresiva libertad hasta que los chavales se hagan independientes. Nadie se lo plantea, parece, o muy poca gente se lo plantea de esta forma. Y entonces, a partir de ahí surgen todos estos problemas. Y esta libertad parte del conocimiento de unas normas claras de funcionamiento. Esas normas claras normalmente no existen. Es decir, llegamos de la infancia, aunque bueno, todo es muy fácil, porque todo es muy fácil, y en la adolescencia ya tienes libertad. La forma de pensamiento ha cambiado, los chavales tienen iniciativa, tienen modelos alrededor de sus grupos sociales que pasan a ser fundamentales, y si las normas no están muy claras, van a estar desorientados, porque el problema de los chavales es que están desorientados. ¿Vale? No es que sean malos, es que están desorientados. Las normas no están claras. Después hay otra cosa con respecto a las normas que es fundamental. Las normas no son castigos. Y esto es un error. Es decir, vosotros probablemente ahí tendréis que usar castigos, pero en una casa no es necesario usar castigos.
Es decir, es cuestión de coger, poner unas normas y decir, bueno, tú no cumples esta norma, la consecuencia de no cumplir esta norma es esta otra, ¿vale? Te quedas sin móvil, te quedas sin lo que sea, ¿vale? Entonces, si se establecen claramente las normas y las consecuencias de las normas, para el chaval es mucho más fácil. Déxeme decir unha cousa solamente, pero estas normas non poden aparecer con 14, estas normas teñen que aparecer xa Bueno, dende a ver, inicio da incluso, crianza. pero Claro. espera, A la es edad que de cada incluso llegando a los 14 y a los 16 años, si se ponen estas normas, los chavales pasan a funcionar bien, ¿vale? Que es un poco en lo que trabajan ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa además con respecto a las normas? Las normas no pueden estar emocionalmente cargadas, que es otro de los errores. Es decir, los gritos no funcionan, los gritos solo generan gritos, contragritos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Los enfados solo generan enfados, y después que hay otra cosa fundamental en los chavales, que es el factor autoestima. Es decir, que tampoco se considera, es decir, cuando un chaval se ha rebelado y los padres le cuentan lo malísimo que es, la autoestima del chaval va por abajo, por los suelos. Y entonces, ¿con quién se va a juntar? Con modelos similares a los que tiene, con lo cual el problema se va a incrementar. Entonces es todo una bola que se va incrementando, y esto se hace limpiando, es decir, normas claras y frías, ¿vale? Digo frías en el sentido de que no tienen componente emocional, es decir, tú, Carlos, ponemos una norma que dice que no me puedes cortar cuando estoy hablando, te la cargas y yo te dejo sin móvil, tú me das el móvil pero seguimos siendo tan amigos. Entonces, este es el concepto de funcionamiento que funciona bien. Y esto es lo que tendrían que aprender los padres. Vale. Es la primera lección del padre adolescente. Despois matizamos la norma, ti máis eu. Concha, como pecharía o tema? No, yo, Dentro de tu punto de vista. Desde mi punto de vista. Primero, ante todo la prevención, pero cuando no hemos sido capaces de reconducir la situación, recurrir a profesionales que nos van a ayudar y que no tengamos vergüenza por acudir a ellos, ¿vale? Como si tenemos que llegar en un momento determinado a denunciar a nuestro propio hijo, hagámoslo, le estamos haciendo un favor. La sociedad nos va a entender, todos, el que más y el que menos, tenemos miserias cada uno dentro de nuestras propias casas, ¿vale? El hecho de que haya que denunciar en un momento determinado a un hijo puede significar que el día de mañana no acabe entre rejas en una prisión. Por lo tanto, y muy importante, que ni el padre ni la madre tengan el sentimiento de culpa, porque los padres han hecho en todos los casos lo mejor que han podido o lo mejor que han sabido. Como bien hemos dicho muchas veces aquí desde Escuela de Padres, no nos han educado para ser padres, sin embargo nos han formado para ser médicos, abogados o ingenieros o albañiles, ¿vale? Pero para ser padres no. Por lo tanto, lo hemos hecho justamente como mejor hemos podido. Por lo tanto, ninguna vergüenza y recurrir siempre a profesionales antes de que llegue el problema. Y una vez que al problema ha llegado, lo que digo, tomar las medidas adecuadas para que la situación no avance. Eu guardo a esperanza, Antonio, de que realmente esa reeducación exista e ao final pois todo o mundo teña dereito a unha segunda ou incluso unha terceira oportunidade. Sí, en los chavales el primer mensaje que se les da dentro del centro es ese. No tomes esto como un castigo, tómalo como una segunda oportunidad que te da la vida, porque aquí vas a aprender muchas cosas, vas a aprender tanto conceptos, como vas a aprender a gestionar emociones, como vas a aprender labores, como vas a aprender a moverte por la vida. La mayoría de estos chavales tienen un déficit tremendo en habilidades sociales, en relacionarse con los demás, en tener una relación normal con el resto de iguales. Todo lo basan en y yo más, y tú mientes, yo digo la verdad, ¿no? El que miente, la relación de ellos se basa en esto, porque aparte son adolescentes y están formando su propia personalidad, confrontándola con la de todo el mundo que tiene alrededor. Entonces, la labor ahí también es guiarles un poquito, romper esa dinámica que tienen, y también estoy plenamente de acuerdo en el que el castigo es que no, de bien poco vale,
como buen psicólogo que soy, hablando en términos psicológicos, no es castigo realmente, se llama retirada del reforzador o retirada del privilegio. Nosotros lo que hacemos dentro del centro con los chavales es darles cosas para luego podérselas quitar en el momento en que han cometido pues un error voluntario siempre. Estamos hablando de errores voluntarios. Pues que no has sabido jugar bien hoy, no has estado correcto con tus compañeros, has tenido una falta de respeto, lo que sea, con este o con el otro, pues mira, hoy no vas a jugar a la Play, por ejemplo. Se te restringe tu tiempo libre a hacer determinadas cosas, pero no jugar a la Play, para que vayan aprendiendo ellos también a gestionar su propio ocio, que es muy importante. A raíz da pregunta, incrementouse o número de adolescentes que teñen que pasar por un centro de reeducación? Pues este año bajó mucho, bajó lo que son delitos que implican internamiento. En Galicia bajó mucho. Nos hacemos todos pues, preguntas a qué puede ser debido, pues a lo mejor a que los padres ahora, como muchos de ellos están más tiempo en casa porque no tienen otra cosa, pasan más tiempo con los chavales y ese tiempo interactúan más con ellos, que básicamente es de lo que se trata, de interactuar con tus hijos, enseñarles a vivir. Muchas veces lo que aprenden tus hijos no es lo voluntario que tú les enseñas, tú eres su modelo y ellos aprenden viéndote. Por eso es importantísimo no gritar, por ejemplo. Porque si tú gritas, tu hijo va a aprender que las cosas se solucionan gritando, porque es lo que... Si tu hijo grita, párate y piensa. Grito yo también. Antonio Aparicio, moitísimas grazas por vir ata aquí. A vosotros. Kiko Bouza, un placer contar contigo. Sí, un placer, Kiko. E Concha Lavid, tamén un placer como cada semana compartir mesa contigo. Gracias. Nos marchamos. Moitas das cousas que se dixeron podemos aplicalas a nosa vida cotiá. Falar, non berrar, comunicarse, escoitar. Marchamos, estamos en Correo Televisión. Isto foi Escola de Pais. Sexan moi felices. A Escola Infantil Violonchelo Blue, aprenderaeducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinaron este programa.